La noticia principal de América Latina está en Argentina, porque ha habido una docena de muertos como consecuencia de una serie de saqueos que empezaron el miércoles pasado en Córdoba. Una huelga de los policías, no salieron a las calles, se quedaron en sus casas en una ciudad de más de 1 millón de habitantes. Eso produjo varios muertos, pero se han extendido las protestas, sobre todo por razones salariales, a todo el país. En algunos casos el gobierno ha aumentado los sueldos de ciertos funcionarios públicos en un 100%, incluso más de un 100%. La pregunta que se hacen muchos analistas en el diario La Nación y en el diario Clarín es si esta es la solución, por una parte, y por otra parte si esto ha puesto fin a esa especie de primavera que vivió la presidenta Cristina Fernández de Kirchner después de que remodelara su gabinete, de que en cierto modo ganara las elecciones regionales, las elecciones legislativas. ¿Usted cree que el remedio para la crisis financiera en Argentina es lo que está pasando, ese aumento salarial bastante alto, sobre todo en un país que tiene una inflación muy alta, por encima del 25%, a veces se habla del 50%? Bueno, con respecto a la primavera que señala la prensa, en mi columna del País de ayer yo decía que la sociedad estaba en un síndrome de Estocolmo. Ahora resulta que el REN, la sociedad, comenzaba a ver un secuestrador sensato y propicio al diálogo, y duró una semana no más. Argentina está al borde de una crisis macroeconómica importante, y además hay un conflicto político entre la presidenta y el gobernador de la provincia de Córdoba, que es peronista también, pero es peronista enrolado en una facción diferente, que viene de hace tiempo. Hay un juicio que tiene la provincia de Córdoba contra el gobierno federal por partidas presupuestarias no enviadas. La estrategia de la presidenta ha sido empobrecer a la provincia de Córdoba sistemáticamente desde los últimos 5 o 6 años. Eso por un lado. Hubo un planteo salarial por parte de la Policía Provincial de Córdoba, el comienzo de la historia es esa, amotinados y sin prestar servicio. El gobernador pide, como corresponde, pide ayuda al gobierno nacional, el envío de tropas federales para custodiar la seguridad de los cordobeses. El gobierno la niega, dice que no ha recibido pedido, que ni por Twitter, ni por email, ni por ningún sistema, o como si eso fuera necesario. Pero discúlpame una cosa, Héctor, los problemas que llevan a esos cuerpos de seguridad a plantear una huelga, etcétera, problemas económicos, se deben a la asfixia económica que llega. En parte también, y en parte también relacionado con el hecho que la inflación que el gobierno informa es de alrededor del 12% anual. Todas las mediciones alternativas señalan que es al menos el doble, y el gobierno sigue, el gobierno no reporta fehacientemente la inflación, no reporta fehacientemente la pobreza, no reporta fehacientemente ningún dato económico. Entonces, la realidad es un país fantástico, de acuerdo a las estadísticas oficiales. Es la imagen que tengo yo. Claro que sí, y el país, cuando uno sale y sale a la provincia, es completamente diferente. ¿Qué oportunidad para el gobierno para perjudicar al gobernador de la Sota otra vez más? Y no le envía las tropas federales, ante lo cual el gobernador no tiene escapatoria a conceder al reclamo salarial, mientras que ya existían los saqueos por delincuencia organizada y luego por pobreza, ¿verdad? Ambas cosas. Cuando el gobernador concede el reclamo salarial, eso fue obviamente una indicación a todas las otras policías provinciales para que hagan lo mismo. El gobierno solo comienza a actuar cuando los motines policiales ocurren en las provincias de ellos, en las provincias donde tienen gobernadores afines. Tucumán, que terminó en una tragedia, Chaco y alguna otra provincia donde el gobernador es amigo. Y entonces, bueno, ese no es un gobierno nacional, esa es una facción que hace política de manera de suma cero, y donde al amigo todo, al enemigo nada. Doctor José Lores, que fue corresponsal en Buenos Aires, ¿está de acuerdo con el análisis de Héctor? Sí, no, totalmente. Creo que es el fin de un cuento de hadas. O sea, la inflación maquillada, el gobierno que obligaba a empresas de luz, de teléfono, de agua a mantener tarifas artificialmente bajas para hacer de cuenta que no había inflación. Luego, esas empresas dejaron de invertir en el país. Luego, el mercado internacional pensaba que la Argentina no era un lugar fiable para invertirse. O sea, ahora hay un efecto boomerang, o sea, de un momento al otro, todos se enteran de que sí hay mucha inflación, que quieren que sus sueldos tengan valores más reales,
Y en relación al tema de la seguridad, o sea, si la policía se convierte en una especie de juguete de los gobiernos, o sea, todos van a querer más huelgas y todos van a querer sueldos mayores. O sea, creo que en el fondo, más de una vez, sea con Cristina en la izquierda, sea con Menem en la derecha, o sea, la falta de instituciones en Argentina sigue siendo el gran. ¿Y cuál es la solución? ¿Cómo se sale de Es aquí? que el remedio va a ser peor que el mal, porque la solución va a ser la única salida que tienen es emitir más billetes, emitir más plata en circulación, y eso va a empeorar muchísimo la inflación.